Agradezco a Dios en primer lugar porque Él me permite, hermanos, poder predicar su palabra hasta este momento, solamente por su gracia y su misericordia. En esta mañana, hermano, vamos a continuar con el tema un evangelio corrompido, basado en el texto base 2 de Corintios, capítulo 11, versos 1 al 4. Estamos viendo el punto del otro evangelio, el cual es el evangelio de la serpiente. ¿Por qué de la serpiente? Recordemos que Satanás dice que es la serpiente antigua. Y el otro evangelio no es más que el evangelio de Satanás. En la parte anterior de este punto que estamos estudiando, nosotros estudiamos dos numerales. El 1, el evangelio corrompido es peligroso eternamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay pérdida de los valores y principios bíblicos. Hay pérdida de los valores cristianos bíblicos y hay pérdida, hermanos, también de los principios bíblicos basados en la Escritura. Y es ahí donde, hermanos, nos dejamos llevar por lo que se enseña y se dice sin hacer una observación clara en las Escrituras. 2, el evangelio corrompido es peligroso eternamente. ¿Por qué? Por el desorden interno que existe en su mayoría de las iglesias llamadas así cristianas. Ese desorden, el cual no lo encontramos en las Escrituras, no es bíblico y se le atribuye al Espíritu Santo de Dios. Y hemos venido estudiando, amados hermanos, todo esto paso a paso con la Escritura, con la Biblia, con sus textos. Y lo que la Biblia dice, hermano, esa es la verdad. Usted no debe de creerme a mí, usted no debe de creer a nadie más que a las Sagradas Escrituras. Es más, cuando usted vaya a hablar con alguien, usted no debe de expresarse y decir es que el pastor dice o mi pastor dijo. No, hermanos. La palabra del pastor es basura, pero la palabra de Dios es viva y es eterna y para siempre, hermanos. Y esa es la razón por la cual, hermanos, nosotros debemos de hablar lo que la Biblia dice. También miramos en la parte anterior el punto número 2, y es una pregunta: ¿cuál es el resultado de un evangelio corrompido? Y estudiamos estos 5 puntos. ¿Cuál es el resultado de un evangelio corrompido? Un Dios a su propia imaginación. ¿Y qué miramos nosotros en el texto que hemos estado estudiando? La historia que se encuentra en Éxodo capítulo 32, verso 1 en adelante. Nosotros pudimos observar que Aarón, hermanos, él se creó un Dios a su propia imaginación. No se lo reveló Dios. ¿Por qué dicen ustedes? Dios, en lo que nosotros estudiamos, leímos, Dios le reveló a Aarón que él hiciera el Dios que hizo. No existe en la Biblia, hermano. No hay Biblia para sostener eso. Ese fue un Dios creado a su propia imaginación. El otro resultado de un evangelio corrompido es un Dios que no demanda compromiso. O sea, un Dios muerto, un Dios que no puede demandar compromiso, mientras que el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que da vida y que también condena, ese Dios sí demanda compromiso. Y nos llama a nosotros a ser íntegros, a ser fieles, nos llama a nosotros a ser respetuosos con Él. Pero ¿cuántas veces nosotros fallamos a Dios en cuanto al respeto se debe hacia Dios? Y usted puede pensar, puede hacer un análisis en su vida propia del irrespeto que existe muchas veces de nosotros como hijos de Dios hacia nuestro Padre. Otro de los resultados de un evangelio corrompido es un Dios que no demanda fe. ¿Por qué no demanda fe? Porque, hermanos, Él no necesita de que usted tenga fe en Él. Simplemente que lo siga y eso es todo. No demanda fe. ¿Por qué? Porque Él es un Dios falso, es un Dios mentiroso. Otro de los resultados de un evangelio corrompido es un Dios de show.
Hermanos, existe en su mayoría, del 100% de las iglesias cristianas, llamadas así cristianas evangélicas, existe en su mayoría, hablemos un 95, 96%, que se sostiene en el show. ¿Y qué es show? Todo aquello que se le llama administración y que se le da prioridad en los cultos. La palabra un ratito, pero el tiempo del show, ahí hay tiempo suficiente y hay todo para eso. Pero la palabra de Dios es limitante. A la palabra de Dios se le da tiempo, de tal a tal hora. O sea, no hay un espacio libre para la palabra del Señor. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos a Dios, que es el que nos está hablando a través de su palabra? O sea, lo limitamos y le cerramos la boca. De tal a tal es el tiempo, ahí va a decirse lo que se va a decir, y si no, pues hasta ahí llegó. Y me ha pasado a mí en momentos que he predicado en ciertos lugares. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, estamos enfocados en un show dentro de la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál es el otro resultado de un evangelio corrompido? Un Dios que depende de la política. Un Dios que depende de la política. ¿Qué significa eso, hermano? Recuerda, eso ya lo estudiamos, pero estoy haciendo un recordatorio. ¿Qué significa eso? Que para todo, hermanos, para cualquier cosa, se recurre a los políticos como alcalde, diferentes asociaciones políticas. ¿Para qué? Para adquirir recursos y, pongamos un ejemplo de nuestra construcción. Hermanos, hablo con orgullo y con gozo, con alegría, y no un orgullo porque lo hemos logrado nosotros, no. Porque Dios, amados hermanos, nos ha dado la oportunidad y su bendición para tener lo que tenemos hasta donde estamos, sin necesidad, amados hermanos, de tocar una puerta a un político. ¿Sí o sí, hermanos? ¿O cuántos de ustedes me metieron una carta para que nos viniera una ayuda política para nuestra construcción del templo para alabar al Señor? Aquí no se ha hecho, hermanos. Aquí ha sido con el propio esfuerzo de cada uno de nosotros y de lo que Dios ha puesto en las manos de cada uno y en la disposición del dar para Dios. Pero, hermanos, hay un recurrente hacia la política, hacia los políticos. Y se dice muchas veces que tenemos que sacarle algo a estos del mundo para Dios. Hermanos, no debe de ser así. La iglesia del Señor debe de depender ¿de quién? De Dios, hermanos. Debemos de aprender a depender de Dios. ¿Cuánto debe depender la iglesia de Dios? ¿Un 80%, un 90%, un 100% o un 50%? ¿Cuánto debe de ser la dependencia del cristiano hacia Dios? 100%, hermano, aunque no lo queramos decir. Y cuando a veces nos quedamos ahí en silencio y en suspenso, es porque, hermanos, no estamos realmente dependiendo de Dios. Y cuando no estamos dependiendo de Dios, entonces, hermanos, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Hoy vamos a estudiar el número 3, que es ¿cuál es la solución a un evangelio corrompido? ¿Cuál es la solución a un evangelio corrompido? Quiero que leamos el texto base, 2 Corintios 11, del 1 al 4. Y luego nos vamos a Éxodo 32. Pero vayamos a Corintios, segunda carta de Corintios, 11 del 1 al 4. Este es el texto que todas las veces que vamos a hablar de este tema, los domingos que me corresponde, es el texto base donde
está fundamentada esta enseñanza. ¿Cuál es el nombre de toda la enseñanza? Un evangelio corrompido. Y dentro de ese evangelio corrompido nosotros hemos estudiado el otro Jesús, el otro Espíritu, y estamos estudiando el otro evangelio ahora. Dice la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura, hablando el apóstol Pablo a la iglesia, los Corintios. Sí, toleradme, dice Pablo. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué significa desposorio, hermano? Porque ahí la Biblia dice, os he desposado con un solo esposo. ¿Qué es desposorio? Ahí lo agarré, ¿verdad? Exactamente, hermano. El desposorio es darlo en matrimonio. ¿Sabían ustedes, Iglesia del Señor, que en toda la Biblia no existe el noviazgo? No existe eso. No es bíblico. Y es por esa la razón que hoy, en tantos noviazgos que existen, en nuestra sociedad y en nosotros, en nuestra misma familia, hogar, la muchacha parece barrigoncita por el noviazgo. En aquel entonces y en lo bíblico, en lo que Dios establece, es el muchacho llegaba, hablemos en nuestro tiempo, llegaba donde el papá de la muchacha, de hecho que ya se habían enamorado, y le decía: mire, vengo acá, me he enamorado de su hija y quiero establecer la fecha del matrimonio. No es que haya un tiempo largo, no, un tiempo corto. Y se establecía y luego se daba el matrimonio. Eso es, hermano. Y lo que Pablo está diciendo aquí, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, les he dado el matrimonio. ¿Con cuántos esposos? Uno solo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura. Ahora, ¿qué es virgen? ¿Qué es una muchacha o una mujer virgen? ¿Qué es la virginidad? Amén, hermanos. La virginidad no es solamente la pérdida, hermanos, de su himen en la parte vaginal. No es solamente eso la virginidad. La virginidad tiene que ver desde cuando la muchacha se deja tocar, está perdiendo su virginidad. ¿Por qué? Porque está siendo manoseada por aquel hombre. Y eso, hermano, no es correcto y no es bíblico. Debe de mantenerse pura la muchacha hasta el momento de su matrimonio, hasta el día de su matrimonio. El día que ella se casó, ese varón puede tocarla, puede besarla y puede hacer con ella, no lo que quiera, porque si la quiere golpear, no. Pero es de él, es de su propiedad y él es de su propiedad. Eso dice la Biblia. ¿Lo han leído, hermanos? La Biblia lo dice, que ya ella no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece ¿a quién? Al marido. Y el marido no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a ella. Así que cuando la esposa le dice: mire mi muchachito, hoy es todo mío, venga para acá, no puede negar, dice la palabra del Señor. Igual la mujer. Bien. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, así como Satanás
la serpiente antigua, se presentó a Eva. ¿Para qué se presentó Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que llegó a hacer? A engañar, hermano, a engañar. Ahora, ¿qué es lo que engañó? Dice que fueron sus sentidos. Igualmente, por eso Pablo dice, yo me preocupo por ustedes, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad de la palabra del Señor. Y nos dejemos llevar por cualquier otro viento de doctrina. Eso recuerde que la Biblia lo dice, y existen los otros vientos de doctrina que son la doctrina de la serpiente. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, aquí tenemos que existe, ¿qué cosa? Otro Jesús, eso dice la Biblia. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿qué existe también? Otro espíritu. Todo esto ya lo estudiamos. Recuerden que estudiamos el otro Jesús, estudiamos el otro espíritu. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, tanto como hay otro Jesús, otro espíritu, también está otro evangelio que es la parte que estamos estudiando nosotros. ¿Y qué dice Pablo? Bien, ustedes lo toleran. ¿Y qué es tolerar? Recibir, aceptar, o sea, no me opongo a eso. Está bien. Como dice que es la palabra de Dios, está bien. No, hermanos. Todo mensaje de quien sea que sea, usted llévelo a la Escritura. Dentro del contexto de la Escritura. Y si ese mensaje está sacado fuera de contexto, no es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Satanás. Y por eso hemos de conocer, hermanos, la sana doctrina de la palabra de Dios para no dejarnos engañar por ese otro Evangelio. No dejarnos llevar, amados hermanos, por ese otro Evangelio que está corrompiendo, hermanos, al mundo cristiano. Lo está pervirtiendo, lo está corrompiendo. Entonces el punto es que íbamos a estudiar cuál es la solución a un evangelio pervertido, cuál es esa solución a ese evangelio corrompido. Y tengo una pregunta acá para ustedes, hermanos. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Hermanos, hemos hablado bastante del evangelio, qué es el evangelio. Y sí, veo que se les olvida. Exactamente, hermano. Son buenas nuevas o buenas noticias de Dios para el ser humano pecador. Son las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios. ¿Sabía usted que el evangelio falso también tiene buenas nuevas? Y hoy existe de esta manera. Tengo una nueva palabra de Dios para ti. Tengo una revelación de Dios para ti. Dios me ha mostrado esto. Dios me dijo esto. Ese es el evangelio corrompido, hermanos. Dios, hermanos, habla y está hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Y dice la Escritura que en el tiempo antiguo Él habló por medio de los profetas, por medio de los hombres. ¿Por qué? Porque todavía no estaba establecida la sana palabra de Dios. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios escrita, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios nos hable? Ir a la Biblia, hermano, abrirla. No solamente ir a la Biblia y quedarnos viéndola. No solamente ir a la Biblia y sacudirle el polvo. No, es abrirla y estudiarla, leerla. Pedirle a Dios, Señor, necesito que tú me ilumines con tu Espíritu Santo para que en este momento que voy a leer estos versículos de su palabra, pueda usted hablarme a través de ellos a mi vida.
Y Dios, hermanos, le va a iluminar y le va a ayudar a ir entendiendo poco a poco. No se va a entender de una vez. Ahora, ¿de qué forma debemos de leer la Escritura? De Génesis al Apocalipsis, para entender en todo su contexto. Porque no podemos leer por aquí o por allá, porque no vamos a comprender la realidad de la palabra de Dios. Usted, para entender una serie de televisión, para entender una película, para entender lo que sea, usted debe de verlo de principio a fin. Si una persona mira una película en su teléfono, la está viendo y la adelanta otro pedazo, y una película de 1 hora y media o de 2 horas, la miró en 1 hora, yo le hago esta pregunta: ¿será que esa persona me puede hacer un resumen explicándome qué está hablando la película? ¿Creen ustedes que puede hacerlo? Muy difícil. ¿Por qué? Porque no ha visto toda la película. Para poder hacer un resumen o descifrar el contenido de la película, necesitamos verla toda, por completo, para entender y así mismo poder explicar. Eso es igual con la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, ir a las Escrituras. Y muchas veces estamos orando y diciéndole a Dios: Señor, háblame. Quiero que me hables, Señor. Y la Biblia la tenemos cerrada. Y a veces la Biblia la tomamos solamente el domingo. Es más, a veces ni el domingo. La Biblia está alzada y no la utilizamos. Entonces, ¿cuál es la solución a un evangelio corrompido? La solución para este tipo de herejías comienza por el coraje de un líder que sepa quién es su Dios y que lo conozca bien en todo su carácter. Vaya a Éxodo 32, vaya buscando eso. Recuerden ustedes que en la parte que nosotros estudiamos anterior, ¿cómo fue que bajó Moisés al pueblo? ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó y miró al pueblo, hermanos, que estaba adorando y alabando? ¿A quién decía el pueblo? A Dios decía el pueblo, correcto. El pueblo no crea que estaba adorando al becerro. El pueblo no estaba alabando al becerro. El becerro lo tenían ahí, pero únicamente era como para recordar, únicamente era como para tener en mente, pero ellos alababan a Dios. Eso dice la Biblia. Los que han leído esa parte, eso dice la Biblia. Los que estuvimos hace 15 días, estudiamos esa parte. Eso dice la Biblia. Que ellos adoraban y alababan a Dios. Pero ¿qué dice Dios allá en el cielo a Moisés? Perdón, allá en el monte Sinaí, en la cúspide del monte Sinaí. ¿Qué es lo que Dios dice a Moisés? Ve a tu pueblo. Ya no es mi pueblo. El Señor no le dijo, ve a mi pueblo, no, sino ve a tu pueblo, que tan pronto se ha alejado de mi camino que les mandé, dice el Señor. Y Moisés cargando, hermanos, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, y baja y se encuentra que el pueblo está, hermanos, profundamente gozoso y lleno de regocijo, comiendo, bebiendo y sacrificando para Dios, supuestamente. Pero Dios dice, no es para mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos algo de por medio, cualquier santo como se llame, ya no estamos adorando a Dios. Lo dice la Biblia y lo hemos leído, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. No es adoración a Dios. Por más que digamos nosotros estamos adorando a Dios, no es adoración a Dios. La Biblia es bien clara, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Vea, para que recordemos un poquito el versículo 5 de 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, oiga bien, y dijo, mañana será fiesta para el becerro.
Para Jehová, dice la Biblia. Para Jehová. O sea, todo lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo para Jehová. Eso dice la Escritura. Pero vea lo que dice el verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cómo estaba el pueblo? Contentísimo, alegrísimo. Hermanos, ahora que tenían el becerro de frente ahí, hermanos, ellos madrugaron. Ellos tuvieron tiempo para dedicarlo. Pero para Dios, hermanos, no había tiempo. Cuando no estaba el becerro, hermanos, ahí, a la hora que fuera, no importa. Dios sabe. No es así, hermanos. Si usted lee la Escritura, las cosas cambian. Y se dará cuenta que estamos fallándole a Dios. Y vea lo que dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y es el tema que estamos estudiando, un evangelio corrompido. El pueblo se había corrompido. Estaban predicando, pero ya no era el evangelio de Dios. Estaban enseñando, estaban pregonando, pero ya no era la palabra de Dios. ¿Era qué cosa? El evangelio de la serpiente. Y Dios, hermanos, se enfureció y le dice a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, quedemos bien claro en esto. Usted puede estar arrodillado delante de su virgencita, como se llame, delante de su santito, como se llame, y usted puede estar diciendo, Señor, te pido esto, te pido lo otro. Oiga lo que dice la Biblia. No me están adorando a mí, sino a quién, dice Dios, a ese becerro que ellos habían construido. O sea, si usted se deja engañar, es porque usted no quiere entender lo que la Biblia dice. Es sencillo, hermanos. Pero Dios es bien claro. Y aquí no es, hermanos, que lo que el hombre dice, no, es lo que la Biblia dice y sostiene y enseña. Y es en eso que el pueblo de Dios debe de estar firme, en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, una de las soluciones es el comienzo del coraje de un líder con carácter, de un líder con conocimiento de Dios, de un líder, hermanos, que se pone al frente y confronta al pueblo, hermanos. Como también un líder que sepa hacer diferencia entre lo que es santo, lo que es de Dios, y lo que es profano, que no es de Dios. Hermanos, si usted me dice, yo soy hijo de Dios, y usted está metido, comiendo, hermanos, donde se hace sacrificado un holocausto, un sacrificio para la mamita virgen, déjeme decirle que usted no es un hijo de Dios. Es un adorador y servidor de los demonios. Eso dice la Biblia, y lo hemos estudiado en temas anteriores. La palabra de Dios es confrontativa. La palabra de Dios no crea que es como el ser humano con el gato, que le está sobando la espalda al gato para que el gato se empine y se crece y él está contento. No, la palabra de Dios es confrontativa. La palabra de Dios nos habla de frente y nos dice las verdades de frente, nos guste o no nos guste, porque Dios es así con su pueblo. Dios es real. Dios es un Dios verdadero. Dios no es, hermanos, un muñeco como el que tiene la gente. Dios no es, amados hermanos, una estatua, una estampilla, un papel ahí. No, Dios es un ser real. Vive y reina por siempre. Y a ese Dios, si verdaderamente hemos creído en ese Dios y le adoramos a ese Dios y honramos a ese Dios, vamos a aceptar lo que dice la Escritura y lo vamos a sujetar a lo que dice su palabra. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Eso dice un dicho, un proverbio secular. No todo lo que brilla es oro.
no todo lo que se predica es palabra de Dios. No todo lo que se lanza de este púlpito es palabra de Dios. Por eso es que el creyente, cada uno de ustedes, amados hermanos, que saben leer, deben de cargar su Biblia, deben de abrir su Biblia y deben de revisar su Biblia cuando se está enseñando la palabra. Deben de tomar nota para que usted llegue a su casa y no guardar esas notas. A revisar esas notas, hermanos. No, pero muchas veces somos buenos a tomar notas, pero vamos a guardarlas. No, revise las notas. Revise. Porque, hermanos, eso nos va a ayudar a ser fieles con la palabra de Dios. ¿Qué hacían los hermanos bereanos, los hermanos de Berea? Ellos, hermanos, no, ¿por qué era Pablo? No, Pablo estaba predicando y ¿qué hacían ellos? Ellos dicen que estaban revisando si lo que se estaba predicando era así o no era así. ¿Y a dónde revisaban ellos? En la Escritura. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 17 en adelante. Entonces, hermanos, debemos de aprender a ser responsables con nosotros mismos. No comamos todo lo que nos dan. Aprendamos a revisar el alimento. Quizás nos están dando un arroz engusanado. Y como miramos que es arroz y el gusano se parece al arroz, comemos sabroso el arroz engusanado. Qué tremendo y sí, qué delicioso que estaba. Pero hermano, era arroz malo con gusano ya. Aprendamos a revisar, hermanos, la palabra del Señor de la misma manera. Revisemos la Escritura. ¿Y por qué es el pastor? No, hermanos, yo soy un ser humano, soy hombre, soy carne. Me puedo distorsionar. Por ende, la iglesia debe de estar atenta a la Escritura, a la palabra del Señor. Entonces, un líder, un buen líder debe de saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno de Dios y lo que no es de Dios, entre el verdadero evangelio de Dios y el evangelio corrompido de la serpiente. ¿Cuál es una de las soluciones entonces a un evangelio corrompido? Número uno, el compromiso de los creyentes. Cada creyente debe de tener un compromiso, no con el pastor, no con el liderazgo de la iglesia, no con una misión, sino debe de ser el compromiso ¿con quién? Con su Dios, con su Creador, con el que, si realmente ha creído, ay, con ese. Debe de ser su compromiso. Usted no debe de venir a la iglesia porque es que mi esposo dice que tengo que ir. Usted no debe de venir a la iglesia solamente para calmar su conciencia de que vino al cultito y se fue para su casa y no sabe nada. Usted no debe de venir a la iglesia porque es que mi esposa dijo que si no iba no me daba cena. Y entonces el marido viene. No, hermanos. Debemos de venir a la casa de Dios porque tenemos un compromiso con el Eterno, con el Soberano, con el Dios Creador. Por eso hemos de estar en la casa de Dios y debemos de ser responsables y respetuosos en la casa del Señor. Recuerde, hermanos, se han perdido los valores cristianos, se han perdido los valores, hermanos, bíblicos de la palabra de Dios. El pueblo cristiano, lamentablemente, ha tenido una gran pérdida de los valores y de principios bíblicos. Así como en el mundo secular, hermanos, se han perdido los valores. También dentro de la iglesia del Señor se están perdiendo los valores cristianos. Y no nos importa, hermanos, como tal, estoy en la casa, no importa. Llego tarde, no importa, no importa. Dios sabe por qué llego tarde. No, hermanos. Aprendamos a ser respetuosos con el Señor. Aprendamos a amar verdaderamente a Dios, como enseña su palabra. ¿Qué dice la Escritura? En Marcos capítulo 8, verso 34, si no me equivoco. ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí? Si alguno, oiga bien lo que dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, ¿qué debe de hacer esa persona? Dice. ¿Qué debe de hacer esa persona? Niéguese a sí mismo y sígame. Pero cuando yo pongo mis prioridades primero, ¿será que me estoy negando?
¿Será que estoy obedeciendo esa palabra de Dios? Hermanos, prestemos atención a la Escritura. No crea que solo por decir yo soy cristiano, verdaderamente cristiano. No, todo el mundo dice que es cristiano. A ver, dígame una cosa. En el mundo entero, en el ser humano, ¿existe alguna persona que dice yo voy para el infierno? Pregúntele a una persona y usted dígale, ¿para dónde va usted si se muere? Para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. Y cuando muere le ponen en Facebook, en el WhatsApp, donde sea, un lazo ahí o una palomita, qué sé yo, descansa en la paz del Señor. Todo el mundo descansa en la paz del Señor, hermanos. Todo el mundo. Pero ¿eso es verdad? Es la pregunta. ¿Eso es verdad? La Biblia dice que no. La palabra de Dios dice que el que muere en Cristo tiene vida eterna y va a un descanso eterno. El que muere sin Cristo va al infierno, a un tormento. Eso dice la Escritura. No podemos cambiar esas cosas, hermano. Entonces, no solo porque yo diga soy cristiano, no solo porque yo vaya a la iglesia, no solo porque esto, lo otro, no. Debemos de tener un compromiso, cada creyente, con su Creador. Versículos ahí en el 32, capítulo 32, vayamos al versículo 25. Versículo 25 del 32 de Éxodo. Oiga lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. A ver, hermanos, ¿qué significa desenfrenado? Está sin rienda totalmente, hermanos. Ve, hermanos, desenfrenado es como cuando usted va en su caballo, en su macho, en su mulo, en lo que sea, o en la moto, en el caso de mi hermano Ángel. Va en la moto, se le van los frenos delanteros, se le van los frenos traseros, y hermanos, y va bajando la bajada de donde don Florentín. Hermanos, es un peligro y es hasta la muerte en ese momento. O sea, no hay ¿qué hacer? Una bestia desenfrenada, usted va corriendo y en el momento que usted va a detener esa bestia, se reventaron las riendas, se reventó todo. ¿Qué pasa con esa bestia? No la detiene. Y como va, hermano, con un semerendo viaje, el alambre lo pasó y usted sale por donde pueda salir. Y dice que el pueblo, ¿cómo estaba entonces? Desenfrenado de esa manera, o sea, a rienda suelta, hermano. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Ahora, ¿por qué estaba desenfrenado? Porque Aarón lo había permitido, amados hermanos. O sea, el pastor inmediato que había quedado al frente del pueblo fue quien permitió que el pueblo se corrompiera. Entonces la pregunta es, amada iglesia del Señor que está aquí presente, ¿quién es la primera persona que se corrompió? Fue Aarón, hermanos. El pueblo solamente tuvo un pensamiento vago. Que dijo a Aarón, mira Aarón, 35 días que Moisés se fue, no ha vuelto, no sabemos nada, no ha mandado un mensaje, no ha mandado ni un WhatsApp. Usted puede decir, pero pastor, es que había teléfono, había WhatsApp en el tiempo. Hágase la idea, nada más. No sabemos nada, 35 días no sabemos nada de Moisés. Haznos un Dios, Aarón, para que nosotros podamos proseguir hacia adelante. Porque este Moisés, a ver qué le pasó. Quizás está muerto ya. Había llevado comida a Moisés, hermanos. Había llevado agua a Moisés, allá arriba. No había llevado nada. 40 días estuvo él ahí, 40 noches, sin tomar agua y sin comer. Eso dice la Escritura. 40 días de ayuno. Entonces el pueblo dice, caramba, Moisés 35 días y no ha bajado, está muerto. ¿Y quién va a aguantar 35 días de hambre, 35 días de sed? ¿Quién va a soportar eso? Haznos dioses, le dijeron a Aarón, el pastor inmediato que quedó al frente del pueblo. ¿Y Aarón qué dice? Mire pueblo,
Ustedes son en la congregación, yo soy el líder que estoy al frente de ustedes, y como líder de ustedes, vamos a mantenernos firmes en la palabra que Dios nos ha dado a través de su siervo Moisés. Eso dijo Aarón. Un líder flojo, hermano. Un líder blandengue, un líder, hermanos, que se dejó llevar por la voz del pueblo y dijo él, sáquense todo el oro que tengan y me lo traen. No para echárselo a la bolsa, hermano, sino para hacer el becerro. Entonces el primero que se pervierte, que se corrompe, es Aarón. Y luego que Aarón les presenta el becerro y el becerro está ahí, entonces dice que el pueblo de Israel, toda la congregación dijo, Israel, he aquí tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Contentísimo. Y dijo, y como Aarón, el pastor, mira alegre al pueblo, mira gozoso al pueblo, mira al pueblo entretenido. Entonces dijo Aarón, y hizo un altar, puso el becerro ahí, en el altar. Y luego fue y pregonó, dice, se anunció, predicó, mañana será fiesta para Jehová. Se corrompió el pastor y por ende toda la congregación, hermano. Toda la congregación. Lamentablemente. Eso sucede hoy día, hermanos. Pastores que están dejando llevarse por lo que dicen los demás, por estrategias humanas, por estrategias de hombre. Es que para llenar la iglesia necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, necesitamos... Hermanos, dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva se reunía cada domingo. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Los que han leído la Biblia. Cada día, dice la Biblia. Dice que la iglesia se reunía cada día y Dios, oiga bien lo que dice la palabra, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál era el trabajo de la iglesia? Predicar la palabra de Dios. El trabajo de la iglesia no era sacar el grupo de jóvenes para acá, no era sacar el grupo de niños para acá. Pastor, ¿y por qué no hace el grupo de niños para que así nosotros estamos en el cultito, así como relajados y que los niños estén allá fregando a la maestra? No, hermanos. Si usted estudia la Biblia, como le digo, de principio a fin, usted se va a dar cuenta que tanto niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos estaban juntos estudiando la palabra de Dios. Mire ese muchacho que enojado que está. ¿Sabe por qué? Porque está papá, porque todos los días que nuestro hermano Sarita ha venido sola, tranquilito el hombre, pero ahora está violento. Alaban a Cristo, hermano. Entonces, hermanos, si usted estudia la Biblia de principio a fin, se va a dar cuenta que no existe esa separación. ¿Cuándo ocurre eso, hermanos? Con estrategias humanas, estrategias del hombre para tener la iglesia a full. Pero, hermanos, la única estrategia que Dios ha dejado, que Cristo dejó, es predica el evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Alabado sea Cristo por eso, hermanos. El oír la palabra de Dios, no por hacer jueguecitos acá, no, hermanos, no por tener diversión. Y no estoy diciendo, hermano, que sea malo divertirse, no, tampoco no es pecado, hermano, si lo hacemos sanamente, pero no debe de ser el punto de referencia para atraer a las personas. Debe de ser el evangelio sano. El verso 26 continúa diciendo, continuamos, porque Aarón lo había permitido, ahora ¿para qué? Para vergüenza entre sus enemigos, entre las demás naciones. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? O sea, se puso Moisés y dijo, ¿quién está por Jehová? O sea, en otras palabras, ¿quién permanece
fiel a Dios. Es lo que Moisés dice. Y esos que permanecen fieles a Dios, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, toda la rama sacerdotal no se había contaminado. ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba alegre, gozoso, disfrutando, comiendo y bebiendo? El pueblo, los levitas, ellos estaban de lejos. Caramba, eso no es de Dios. ¿Cómo voy a estar yo ahí? Dijeron ellos. ¿Cómo voy a estarme contaminando? Pero el resto del pueblo se estaba corrompiendo, hermanos. Entonces, hermanos, antes de implementar un cambio dentro de la iglesia, se debe considerar a los congregantes como enseñando primero la palabra. No podemos cambiar algo dentro de la iglesia, una tradición que tenga la iglesia, no la podemos cambiar si no antes hemos enseñado la palabra de Dios, hermanos. Todo está en la Escritura, todo está en la palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos, vamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta de la verdad de Dios. Entonces, hermanos, no se puede trabajar sin el compromiso y la colaboración de los creyentes. Ese compromiso, esa colaboración hacia Dios, no se puede trabajar. Hermanos, aquí nomás nosotros somos ejemplo. Los pocos que estamos aquí, estamos todos, hermanos. Aquí estamos todos. Y estos pocos que estamos, hermanos, vea hasta dónde tenemos lo que tenemos de la construcción. ¿Por qué? ¿Porque somos ricos? No, hermanos. Porque hemos tenido compromisos, cada uno de nosotros. Hemos tenido nuestros propios compromisos. ¿Con quién? Con Dios. No ha sido conmigo, no ha sido con los líderes, ha sido con Dios, hermanos. Y ese compromiso debe continuar así, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, trabajar y salir adelante en la obra del Señor, en la construcción que tenemos, en ver este templo, hermanos, y estemos un día en ese templo, y en mantener la sana doctrina y la santidad de cada uno de nosotros con nuestro Señor. Los creyentes comprometidos deben luchar por la conservación del Evangelio puro. Cada creyente comprometido debe de luchar por mantener la pureza del Evangelio. Debe luchar por mantener esa pureza del Evangelio. Cada creyente, hermano, comprometido. Los creyentes, hermano, los creyentes, la iglesia, ustedes miran, observan, hermanos, lo que mis ojos no ven. Ustedes lo ven. Y es por eso, hermanos, que debe de haber un trabajo en conjunto. Pastor e iglesia, rebaño de Dios. ¿Cuál es la solución entonces a un evangelio corrompido? Número 2, la extirpación del pecado. La extirpación del pecado. ¿Qué es extirpar, hermano? Extirpar. ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos nosotros por extirpar? Si yo les digo a ustedes ¿qué es destripar? ¿Me entienden? ¿Qué es destripar? Ajá, exactamente. Esa es la palabra que nosotros conocemos, pero la palabra correcta es extirpar. Por ejemplo, tengo un tumor, hablemos así, tengo un tumor acá, entonces me lo van a extirpar. No sé si me lo extirparon, pero no, me lo extirparon. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo segundo, extirpar, o en nuestro lenguaje,
destripar el pecado. Éxodo 32, 27, el verso 27 ahí, hermano. ¿Cómo el pueblo extirpó el pecado en medio de toda la congregación? Vea lo que dice el verso 27. Y les dijo, ¿quién les dijo? Moisés. ¿A quiénes les dijo? A los levitas que se juntaron con él. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matar cada uno a quién, y a su pariente, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces, en ese momento fue algo que ocurrió literal. ¿Qué es literal, hermanos? Que ellos mataron a estas personas literalmente. Hoy en nuestro tiempo, si mi mamá, mi ejemplo, celebra a San Pascual Bailón y me dice: mira, hijo, te invito para, no sé ni cuándo será esa vaina, pero la fecha que sea, no sé, ¿verdad? Porque no conozco, pero me invita. Vamos a tener un almuerzo. ¿Y cómo entonces debo de matar yo? ¿Cuál sería la manera de matar en ese momento? No ir, exactamente, no ir. Recuerde que muerte significa separación. O sea, yo me estoy separando de mi mamá. ¿Por qué? Porque estoy matando. No me estoy uniendo a esa adoración a otro Dios. Pero cuando yo me voy para ahí, es que mi mamá, entiéndame, pastor, es mi madre. Ojo a eso. No recuerdo el pasaje ahorita. No sé si es en Deuteronomio o es en Número. Pero dice la Escritura que si tu madre, tu hermano, tu familiar te dijere: vamos y adoremos a fulanito, a sutanito, debes de hablar, decírselo a los ancianos para que los ancianos lo tomen y le den muerte. Todo el pueblo. Eso dice la Biblia. No recuerdo si es Número o en Éxodo. Perdón, en Número o Deuteronomio, en esos dos libros están. Entonces, amados hermanos, ¿que por qué mi madre? No. Si yo soy verdaderamente un hijo de Dios, mamá, lo siento. Usted es mi madre, yo la respeto. Así como yo le respeto a usted, respéteme, madre mía. Aquí no me vuelvas a venir y que me corrió. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo? Aunque mi padre y aunque mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice el Señor. Entonces, hermanos, si mi padre o mi madre me abandona, me deja, me rechazan, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora soy cristiano, porque ahora soy la palabra que me preguntaba mi hermano Humberto, protestante, porque ahora soy protestante, que me rechacen, hermanos. Tengo al Padre de Padre, al soberano de soberano, al Dios eterno, el cual dice que no me dejará. Él me va a recoger con todo, siempre y cuando, hermano, seamos fieles al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia debe de ser radical en cuanto al pecado. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la congregación, el pueblo. Debe de ser radical en cuanto al pecado. No se puede, hermanos, dar tregua a aquello que es la principal causa de la perdición. Debemos de parar, hermanos. Si algo no es bíblico, debemos de parar. Si la iglesia, la congregación debe de parar. El pastor quizás no lo ha visto, pero un hermano ya lo miró. Acérquese al pastor y dígale: hermano,
esto que está pasando yo veo que no está correcto. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, es importante eso. Es importante, hermanos. Somos responsables, pastor e iglesia. Somos responsables, pastor u ovejas. Somos responsables, todos. Debemos denunciar el pecado dentro de la iglesia. Así sean nuestros familiares, amigos o vecinos quienes estén cometiéndolo. Debemos, hermanos, denunciar. No es que van a estar publicando, fulano está haciendo esto, no. Debemos, hermanos, confrontarlo con la persona. Decirle, hermano, hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo eso? Ahora, ¿cómo debe de ser confrontado? ¿Con mi sabiduría? ¿Con mi intelecto? No, con la palabra de Dios. La palabra de Dios, siempre. Lo acepte o no lo acepte, la palabra de Dios es la manera correcta. No podemos, hermanos, ser cómplices en los pecados de otros. Oiga bien, no podemos ser cómplices. ¿Qué es ser cómplice, hermano? ¿Qué es cómplice? ¿Qué es un cómplice? Un cómplice es, hermano, que usted mira que alguien mató a Panchito. Pepe mató a Panchito y usted lo miró. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cómo dice? Correcto, usted va ahí y usted dice, ese muerto fue fulano. Pero si usted no lo denuncia, y viene la ley, captura a Pepe, y se investiga y la investigación sale que usted se dio cuenta y miró, es, hermanos, un cómplice, y como cómplice, hermanos, tiene igual culpa que el matador. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, por eso es que no debemos de ser cómplices, hermanos, en los pecados de otros, porque llevaremos las consecuencias juntamente con ellos. No olvide la familia de Acán, que pereció con él por encubrir su maldad. Eso usted lo puede ver en Josué 7:24, hermano, esa narrativa. Cuando Acán, este personaje, pereció, hermanos, con su familia. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Josué 7:24, hermano. Josué 7:24. Esto hablando de la complicidad. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. ¿Qué tomaron más? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. O sea, ¿por qué sus hijos, sus hijas, su familia? ¿Por qué fueron con él? Porque ellos encubrieron, hermanos, lo que este cabeza de familia estaba haciendo, que era pecado. Por eso, hermanos, la iglesia no debe de encubrir el pecado, hermanos, de otro. ¿Cuál es la solución entonces a un evangelio corrompido? Número 3, un liderazgo responsable. Esa es la solución. Número 1 es el compromiso de los creyentes. Número 2 es la extirpación del pecado. Y número 3, un liderazgo responsable. Un liderazgo responsable, un pastor responsable, un líder responsable. Éxodo 32.
verso 30 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Verso 30 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. ¿Cómo era el pecado que había cometido el pueblo? Gran pecado. No era simplemente un pecado, hermano, sino gran pecado. Gran pecado había cometido el pueblo. ¿Y cuál es ese gran pecado? La adoración a la idolatría. Gran pecado. Ahora sigue diciendo: pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, pero sé porque se hicieron dioses de oro. Que perdone, verso 32, que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué hizo este líder responsable? Vemos a un líder irresponsable el cual metió al pueblo al caos. Pero vemos a otro líder responsable el cual dice la Escritura que él habló con el pueblo, con los que quedaron después de la matanza que se hizo, y dijo: caramba, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir a Dios, voy a hablar con él, a ver si le aplaco la ira a Dios en cuanto a su gran pecado. O sea, ese es un liderazgo responsable. Ese es un líder, hermano, que es responsable. Va, confronta al pueblo y clama a Dios por el pueblo. Le exhorta al pueblo con la palabra y clama a Dios por ese pueblo que está bajo su custodia, bajo su cuidado. Y Moisés le dice: si tú, Señor, no perdonas el pecado de este pueblo, ráeme de tu libro. Ráeme de tu libro. ¿Qué significa raer? Quitar, arrancar, hermanos, totalmente, desaparecer. Desaparéceme de tu libro. ¿Y qué le contestó el Señor? Voy a arrancar, voy a desaparecer a aquel que lo amerite, pero a ti no. Eso dice el verso 33. Vea lo que dice. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este voy a arrancarlo, a este lo voy a desaparecer, dice el Señor. Hermanos, cuidémonos para nuestro Señor. Honremos al Señor. ¿Cómo vemos el amor de Moisés en cuanto al pueblo, hermano? Un amor grande tenía Moisés por el pueblo. Un amor grande, hermano. Tan grande que él se expuso por el pueblo. O sea, en otras palabras, él decidió perder su salvación. Él le dijo a Dios: si no perdonas al pueblo, prefiero que perdones al pueblo y que a mí me condenes, dijo Moisés, en otras palabras, a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un amor grande sobre el pueblo. La responsabilidad, hermanos, de un líder se ve en su amor por su pueblo. A veces, hermano, la dureza con la que se actúa no significa que no se tiene amor hacia las personas. Hay creyentes que cuando el pastor, el líder, le llama la atención y lo confronta con la palabra del Señor, hermanos, se enojan con el pastor, se enojan con su líder, se enojan. Y es la palabra de Dios.
Y se debe de hacer, hermanos, porque es la responsabilidad del pastor, de aquel que está al frente de la congregación, se debe de hacer, se debe de confrontar con las Escrituras. Lo que la Biblia dice, eso es, hermanos. No podemos cambiarlo. No podemos decir otra cosa. Y si decimos otra cosa, ya no es el Evangelio de Dios. Ya no es la palabra de Dios. Es la palabra de la serpiente. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. La debilidad en el liderazgo de Aarón llevó al pueblo hacia el pecado. Esa debilidad, esa postura blandengue, esa postura floja de Aarón como líder, como pastor inmediato que quedó al frente de toda la congregación de Israel, llevó al pueblo, hermano, a hacer el pecado, a cometer un gran pecado, dice la Escritura. Pero la fortaleza del liderazgo de Moisés llevó, hermanos, a la misericordia. Dios otorgó misericordia por la fortaleza, la firmeza de ese líder llamado Moisés. El evangelio corrompido, hermano, es una alteración del verdadero evangelio. Una leche, hermanos, pura, ¿cómo es? ¿Cuándo es una leche pura, hermano? Cuando una leche está pura, hermanos. ¿Sabe cuándo está pura? Cuando usted la ordeñó de la vaca y lo que cayó en el cubo, eso es leche. Pero como le llegó a comprar el vecino, la vecina, mire vecino, necesito que si me vende un galón de leche, se va para adentro, lo vamos a poner bastante considerable, no vamos a ser exagerados, 3,5 litros de leche, medio de agua. ¿Es leche pura? Ya no, hermano. 3 litros, 3/4 de leche, medio cuarto de agua. ¿Es leche pura? Tampoco, hermano. Tampoco. Así sea una jeringada que usted le eche de agua, ya no es leche pura. Perdió la pureza. El evangelio de la misma manera, hermano. El evangelio hoy se ha corrompido. En su mayoría, muchas iglesias, hermano, están predicando lo que no es la palabra de Dios. Utilizando textos bíblicos de la palabra de Dios sacados fuera de contexto para hacer, hermanos, apología, para hacer doctrina, pero que no es realmente lo que la Escritura enseña. Debemos conocer, hermanos, el contexto escritural bíblico. Debemos de conocer, iglesia del Señor, el contexto primario, que es lo que está antes y lo que está después del pasaje que estoy leyendo, y el contexto secundario, que es el contexto bíblico, todo en sí. Por eso hemos de leer la Biblia, hermanos, de principio a fin, siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos muramos, iglesia del Señor. Hasta ese día vamos a dejar de leer la Biblia. Esa debe de ser la conducta de nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Pero decimos ser hijos de Dios y nuestra conducta es tiempo para el celular, tiempo para la televisión, tiempo para el negocio, tiempo para eso, tiempo para todo, pero para Dios no hay tiempo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, amados hermanos? En el principio, en los textos que leímos al principio, dice que el pueblo madrugó el pueblo. Y usted puede observarse a sí mismo, lo que dice la palabra, examinaos a vosotros mismos, eso dice 2 Corintios 3-5. Usted puede examinarse, cada uno de nosotros podemos examinarnos. Cuando vamos a hacer un viaje a algún determinado lugar, tenemos el tiempo para salir temprano. Pero cuando vamos para la casa de Dios, para el servicio de Dios, hermanos, no nos queda tiempo. Qué raro, qué conflictivo es eso. ¿Por qué será?
¿Sabe por qué? Porque en el altar de nuestro corazón está lo nuestro primero y a Dios lo tenemos por segundo lugar. Le guste o no le guste, es lo que la Biblia dice. Amarás, oiga bien lo que dice la Biblia. Amarás a Jehová tu Dios con la mitad de tu corazón. No dice eso la Biblia. Con todo, con todo. Con una parte de tu mente. No, con toda. Y entonces, hermanos, ¿en qué quedamos? Pensemos, analicemos lo que la Biblia dice, Iglesia del Señor. Hagamos un alto en nuestra vivencia cristiana. Hagamos lo que dice 2 Corintios 13:5, examinémonos. Revisémonos cada uno de nosotros cómo estamos con Dios, cómo es mi relación con Dios. ¿Realmente Dios está en primer lugar en el altar de mi corazón? Hermano, eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, eso dice la Biblia. Es cada uno, no es el pastor el que tiene que andar viendo eso, no, es cada uno de nosotros. Hagámoslo, hermano. Es tiempo de que hagamos eso. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Yo hasta acá llego. De hoy en 15 continuaremos con la siguiente parte que dice: fuerte exhortación a la iglesia y al predicador. Exhortación, una fuerte